por poder proteger a nuestros compañeros, a nuestro ambiente de trabajo y demás. Un gusto saludarte, doctor Alberto Escabril, muy buenos días. Qué gusto y qué doble alegría el que estés ya al firme, al pie del cañón, se te extrañó mucho, y la alegría que superaran con éxito una enfermedad tan cruel realmente que nos tiene a todos tan acongojados. Este enemigo invisible, ¿no? En Montevideo hay una invasión enorme de mosquitos, ¿no? Y bueno, hubo alguien que cometió el error de increpar a la intendencia porque no fumigaba, y Andrés le contestó que estamos sometidos con los mosquitos a la libertad responsable. Digo, ¿no? Pero es más grande, pero en definitiva es el mismo proceso, ¿no? Pero realmente una gran alegría, Iván, y que estés ahí al firme. Y estamos realmente en un momento absolutamente inédito, porque estar segundos o terceros en el mundo, depende cómo se mide en cantidad de muertes y contagios en proporción a la población, y por lejos en América, un país como el nuestro. Yo les voy a contar una pequeña anécdota, si me permitís, Iván. Cuando estábamos presidiendo el CLAT hasta hace un año atrás, el organismo interamericano, que mejor dicho es internacional porque es de Europa, es iberoamericano, y bueno, incluso angoleños. Cuando vienen los expertos a exponer, estamos sentados los que tengo rango ministerial, yo presidía eso, en distintos países se va haciendo el evento central, y bueno, lo primero que se pone es una proyección en pantalla de la serie de los indicadores de derechos humanos por país. Entonces aparece cada uno por orden alfabético, y el otro cuadro es en función de los mejores índices. Y uno presidiendo allí, Uruguay aparecía primero prácticamente en todo, ¿no? Y de pronto estaba sentado el ministro del país que era el último, de allá abajo. Y cuando hice lo mismo en OEA, al país que estaba más abajo, en aquella OEA uno podía ayudar. Pero aquí era nada más que un trabajo intelectual, de dejar en claro indicadores que se podían distribuir y no la necesidad de hacerlo público, y a la persona que estaba representando a su país en el indicador más bajo, era someterlo a una especie de escarnio allí innecesario. Y bueno, y dispuse suprimir ese informe público y cambiarlo por una distribución. ¿A dónde voy con esta anécdota? Es de que es muy duro y duele muchísimo, y esto no tiene nada que ver con la política ni con los gobiernos, o tiene que ver, pero nada que ver con un tema de partido. Duele muchísimo que Uruguay, que estaba a la cabeza de todo prácticamente, hoy estemos a la cabeza pero al revés. Y la explicación, que como tú sabes yo mantengo contacto con expertos del exterior, que cultivé todos estos años en distintos ámbitos, la OEA, Naciones Unidas, la OCDE, mismo del CLAT, etcétera. Desde el primer momento me dijeron que nosotros estábamos montados en una ilusión, en un espejismo. Recuerdo lo que se divirtieron conmigo, sobre todo un milanés, que experto, que además de un alto grado en el gobierno, cuando se enteró que acá estábamos hablando de la BCG como factor diferencial de por qué nosotros no nos contagiábamos. Sí, se habló, sí. ¿Tú te acuerdas? Sí, me acuerdo, sí. Entonces, él se divirtió, nos decía los Superman de la BCG, ¿no? Estoy hablando de un científico de nota que además tiene una vida política muy intensa, de cargos muy altos, ¿no? Y de Milán, que son todos medios príncipes ahí, ¿no? En el mundo académico, etcétera. Bueno, nosotros nos creímos, yo creo que mucha gente se creyó eso, el propio presidente de la República. Dejamos pasar, se confió en el COVAX, que además es una cosa interesante. El COVAX, que es de Organización Mundial de la Salud de las Naciones Unidas, fue pensado para los países más pobres y de rango medio para cubrir un 3% de la población. Con ese 3%, lo que se estaba cubriendo era el cuerpo sanitario, por decirlo de algún modo, y no la población, era evidente, era un 3%. Uruguay compró el COVAX, y como estábamos en la zona campeón del mundo, a criterio de muchos, era el maracanazo del COVID, y entonces no se movió un pelo en la compra de vacunas en el momento
en que los países se dieron cuenta que con el COVID no podía, Europa empieza con la ola más fuerte y empieza después la segunda, y Uruguay consigue la vacuna en febrero, cuando había países que la habían conseguido 4 meses antes y habían comenzado a vacunar en diciembre, por ejemplo. Uruguay siempre estuvo entre los países campeones del mundo en tiempo de vacunación. Cuando la H1N1, lo pueden buscar en la Organización Mundial de la Salud en la página, pueden buscarlo en Google incluso, hay una felicitación de la directora general de la Organización Mundial de la Salud a la reconocida trayectoria de Uruguay como líder en materia, mira de qué 2 temas, vacunación y seguimiento epidemiológico, que son las 2 claves de la sanidad pública en tiempos de epidemia, ¿no? Bueno, de aquello y aquella confianza de que estaba todo bien, aquella destitución del empleado, del trabajador, del funcionario, del hombre de confianza, no sé, la destitución de la persona que le dijo a la Pfeiffer que no se precisaban. En realidad, todo indica que lo que dijo fue lo que le dijeron, por ahora no. Y la expresión por ahora no tiene un sentido entre nosotros acá, tomando mate, ¿no? Pero en el mundo, cuando uno dice por ahora no, el por ahora no existe, es no. Hay una lista que dice quiere o no quiere, sí o no. El por ahora no lo pone en el sí, si dice no, es no. Y quedamos fuera en un momento que había sido la clave, porque 6 millones de dosis para el Uruguay es un barrio de San Pablo, tú lo sabes mejor que yo, digo, no hablemos de México, no hablemos de cualquier país donde hay ciudades grandes, no existe, son números inexistentes en materia de cantidad de vacunas. Entonces, perdimos el ómnibus de las vacunas, nos confiamos. En marzo reaccionamos mejor que ahora, cuando el pico principio, que era chiquitito, hay que ver los números, yo los miraba con unos amigos hace unos días por Zoom, ¿no? Analizando un poco los temas y aprendiendo, como hay que aprender de esto todos los días. Y bueno, yo no se daba cuenta que en aquel momento se hizo algo, y hoy realmente es una situación inexplicable. Sinceramente, yo creo que tener a todo el sistema científico, todo el cuerpo médico uruguayo, la realidad que estamos contando los muertos por decenas, los contagios por miles, pero además, un dato que lo hablamos tantas veces, si uno viene en una ruta con su Fiat Uno y todos los contrarios en Mercedes-Benz vienen en sentido contrario, los demás de la ruta, y uno es el único que va para el otro lado, es difícil creer que con su Fiat Uno tiene mayor capacidad de movilidad que los del Mercedes-Benz o de la marca que ustedes quieran. Digo, quiero decir con esto que no hay duda nuestra capacidad científica. Es excepcional comparativamente y muy respetada en el mundo. Pero los científicos nuestros están diciendo que hay que restringir, ¿verdad? No hay ninguno que diga que no, porque hay algo que por más designados que estén con el gobierno, y aquí hago un paréntesis, a mí me parece que el país no debe tener una comisión honoraria. Nosotros planteamos primero una Comisión Nacional de Bioética, que la ley llegó a una media sanción y quedó ahí muerta, y después se cambió por otra cosa, pero es una historia para otro día. Pero una comisión nacional como la que está trabajando, un grupo como el que está trabajando, necesitamos científicos dedicados el 100%. Sí. Es imposible, es como tener en una guerra a los soldados honorariamente y a medio tiempo. No puede ser que el científico tenga que estar al mismo tiempo trabajando en otra cosa para vivir. Estamos pagando sueldos increíbles en lugares que no puede creerse, con defensas nacionales que no tienen nada que ver con esta verdadera defensa del país. Entonces, volviendo al tema, lo que queda claro es que cuando uno ve que Merkel acaba ayer de cerrar otra vez todo, acabo de hablar recién con la gente de Fiscalía de Colombia, me cuentan que vuelven a cerrar Bogotá, a cal y canto. Entonces, yo me pregunto cuál es la cabeza que lleva a pensar de que nosotros podemos hacer cosas distintas siendo los peores del mundo en este momento, los terceros peores, y los peores de toda América, de las 2 Américas. Esto está lejos de solucionarse, y para mejor, yo tengo 71 años, estoy en la franja de los condenados, porque no tenemos vacuna, yo no me pude dar ninguna dosis todavía, somos el grupo de mayor riesgo, o segundo mayor riesgo en mortalidad, y estamos jugando a la ruleta rusa con un virus que está con una carga viral brutal por todos lados, ¿no? Es decir, hoy uno no sabe dónde está. Ayer fuimos a un negocio
acá en Ciudad de la Costa, y por suerte cuando nos estamos acercando sale el empleado y dice, no vengan, que hay 3 con coronavirus, nos vamos a hacer todos test, cerraron la puerta, ¿no? Si hubiéramos el día antes, estábamos expuestos ahí a no sé qué. Entonces, en una palabra, no es que se trate de una crítica, se trata de una protesta en este momento, porque no hay derecho a que la gente se esté muriendo así y estemos priorizando lo que no hay que priorizar. Yo digo más, que siga hablando el Ministerio de Economía sobre los procesos económicos, que haya charlas sobre expertos de primer nivel sobre las calificadoras de riesgo y nuestra triple B larga de calificación de riesgo inversor. Es realmente triste, muy triste, y habría que mostrarle esas tablas y esos criterios a la persona que está agonizando y a los familiares que deja o a los trabajadores de la salud que están cayendo como soldados en el pleno fuego en la mayor soledad, descontándoles incluso los 3 primeros días cuando dan parte de enfermos o los ponen en cuarentena, porque hemos llegado a maldades que no puedo entenderlas. Sinceramente, estoy muy enojado, no me habrían escuchado nunca hablar así, no es un análisis político que estoy haciendo, capaz que para muchos es hasta una falta de respeto, pero sinceramente estamos hablando de vidas humanas y no podemos estar hablando, acostumbrarnos a decenas de muertos por día como si fuera un tema normal y dejar que la vida siga su curso. No pedimos el dinero prestado que hablamos tantas veces contigo a tasa cero, con 7 años de gracia. Cuando tuvimos el dato de la OCDE, lo dimos al gobierno formalmente, a quien teníamos que darlo discretamente, lo hablamos públicamente después. Hoy tendríamos que tener 3-4 mil millones de dólares disponibles. Si Uruguay hiciera un inversor social proporcional a su Producto Bruto Interno, como lo está haciendo Europa, por ejemplo, estaríamos invirtiendo 11.000 millones. Estaríamos dando una cantidad enorme de dinero para poder cubrir a las empresas con cargo de no despedir y a la gente para que pueda sobrevivir esta etapa. Porque esto va a reconcentrar. Yo estoy haciendo un trabajo sobre gobernabilidad por un gobierno de otro país desde el punto de vista académico, y el miedo que hay en el mundo hoy es la reacción social y la gobernabilidad que está en juego. Uno no puede jugar con esto porque hoy está todo bajo el temor, pero mañana el temor se va a disipar y va a quedar las cuentas por cobrar. Entonces, como yo no quiero que el gobierno le vaya mal, porque tampoco quiero que el gobierno que venga encuentre un país que tenga que pasarse 5 años recuperando, y no quiero que al presidente le vaya mal porque es su primera experiencia de gobierno, y no quiero que le vaya mal a nadie. Cuanto peor es peor siempre. Lo que no puede ser es que se actúe como si supiera cuando no se sabe. No hay nada peor que creer que uno sabe lo que no sabe y no escuchar a los que saben. Esto realmente creo que es una marca muy dura. Los países que muestren mayor índice de equilibrio económico y mayor cantidad de muertes quedarán marcados en la historia. Tengo un mensaje para leer acá. Está Marcelo que está escuchándonos. Y te mando un saludo. ¿Existe una proyección del gobierno en base a una recolección de datos que pueden ser fiables o no, que son usados como un instrumento de marketing o un muro de contención para dar vía libre a cuestiones ideológicas? Recordemos que el presidente se autodefine como liberal, inclusive en este contexto. Dice. Sí, claro, porque además, primero la alegría también de que Marcelo, esté tan bien y esté al fin tan firme. Eso demuestra ahí la sangre Murel que viene reportada, no hay duda, son los genes. Ustedes hay sangre japonesa en ustedes, así que... ahí la de Andrés es más compleja. Más fuerte la de Andrés. Sí. Es más fuerte y además se le nota en muchas cosas. Pero a lo que voy es que realmente es lo que él dice. A nosotros nos hizo un daño histórico esta señora Canosa de la Argentina y ese prestarse a la prensa argentina, opositora interna de la Argentina, que nos pusieron en un rango y al presidente le exigieron de algún modo colocarse en una posición de la que es muy difícil dar marcha atrás. Cuando uno dice, acá nosotros amamos la libertad. Ahora, ¿alguien piensa que un francés no ama la libertad?
Alguien piensa que un holandés no la ama, o que un alemán, o que un español, o que un italiano. A que el italiano es el tipo más rebelde sobre la tierra, o que un neoyorquino. Esos son gente que no ama la libertad como nosotros y por eso toman medidas restrictivas. Digo, cuando uno queda prisionero de sus palabras, Iván, bueno, y Marcelo, es terrible quedar prisionero de los dichos. Y hay que tener la capacidad de decir, mire, ¿sabe qué? Las circunstancias cambiaron. Mantenerse en una política sostenida igual, cuando cambian las circunstancias, es una acción equivocada. Eso siempre lo ha sido. Quien dice, aplicar las mismas recetas para solucionar un problema o otro, significa que va a volver a tener el mismo problema si fracasó. Igual yo recuerdo que algo que tú mencionaste hace bastante tiempo atrás, que detrás de una medida que se pretende aplicar, hay que venir con la solución, porque la gente la tienes que ayudar a que respete la medida. Porque si vas y lo encerras y no le das nada, lo que haces es complicarle. La gente no le puedes complicar la gente le tienes que ayudar. Yo me acuerdo que tú decías, no puedes obligar a nadie si no le das algo para ayudarlo. No puedes cortar la cadena de consumo, tenés que mantenerla. Eso. Es lo que está pasando hoy. Hoy se están tomando medidas que son restrictivas a nivel comercial y que ha sido reclamado acá. Estos días hemos estado conversando con representantes del comercio local, inclusive con la Cámara Inmobiliaria también, y es una situación muy compleja la que estamos viviendo. Pero Iván, tú piensa nomás, pensemos en las tarjetas de crédito financiadas a 10, 12 cuotas. Sí. Con la gente que de pronto se quedó sin trabajo o en el seguro de paro con el 60% del sueldo. Pensemos eso nada más, ¿verdad? Entonces, con las tarifas que siguen incrementándose, está claro que aumentar tarifas públicas, a ver, uno no puede exigirle que las empresas públicas pierdan, pero no se olviden que las empresas públicas transfieren, la última información que tuve yo en el periodo pasado, habían transferido 400 y pico de millones de dólares una y 300 y pico otra, el Banco República con 500 millones de dólares de utilidad. Fueron creadas por el viejo Valle para esto, y la filosofía vallista de la que uno forma el cerno de su vida. Es para apoyar y aportar al país, no para otra cosa. Pero no toquen ese dinero y pidan ese dinero afuera, que estaba disponible y ahora está un poquito más caro, pero la tasa es el 0%. La banca Morgan en Estados Unidos, hay un artículo de New York Times que es impresionante, donde la banca Morgan le pide a los ahorristas que no le traigan más dinero porque no quiere más dinero. ¿Ah? Entonces, hay un sobrestock de dinero que y esto corre por cuenta mía, haciendo de cuenta que no nos escucha nadie, que también explica muchas inversiones y gastos que se están haciendo, hasta con viajes espaciales incluso, ¿no? Es decir, hay una emisión monetaria gigantesca en el mundo que se tiene que canalizar sí o sí. Bueno, como insisto, Uruguay tiene aproximadamente entre un 40 y un 50% de su PBI en deuda externa, que además está negociada muy bien, la mayoría, más del 50% está en moneda uruguaya, el índice de unidad actualizada, IPC, entonces, unidades indexadas. Entonces, que nosotros no hagamos un llamado de inversores privados, porque con eso después es más difícil negociar. Pero el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, son los que el G20 determinó. Ustedes se acuerdan, no tienen por qué, pero se acuerdan que un día hicimos un programa en el que yo me quedé muy contento, en que hablamos tú y yo de lo que había sido la crisis del 2008, que era una crisis típicamente financiera, la mundial estoy hablando, y lo que es esta crisis actual. Aquella era financiera, era un problema de dinero. Esta nunca fue una crisis financiera, porque nunca faltó el dinero. Claro. Y los dineros que se volcaron, tanto de la Unión Europea, del Banco Central Europeo, como del Fondo de la Reserva Federal, fue impresionante. Lufthansa fue comprada en el 51% por el gobierno alemán. Sí. Y los alemanes no son estatistas, ni tienen una concepción de comprar empresas privadas. Le están ayudando a estabilizarse para después claro. devolver las acciones. Pero es que después, tú sabes bien que cuando se te caen las cosas al fondo del aljibe, recuperarlas debe ser muy difícil. Cuando la gente cae en la pobreza y no era pobre o dejó de ser pobre en el rango intermedio, raspando,
esa gente vuelve a un nivel, con niveles de desesperación. Los pobres caen en temas más fuertes de indigencia. Pero lo que también es terrible es que los que tienen mentalidad solamente económica tienen que pensar que las empresas que cierran, no es que el individuo cierre y se quede en su casa sin hacer nada, se transforma en un informal. Un individuo que sale del sistema informal, el sistema formal, deja de aportar a leyes sociales, deja de aportar todo, y trabaja como puede clandestinamente. Llevó muchísimos años, iba a decir casi decenas de años, aumentar la formalización, y sobre todo en los últimos 10, para que la gente se incorporara al Banco de Previsión Social, tuviera un sistema de seguridad social, que es el que permitió que mucha gente hoy tuviera seguros de paro, porque si no, no lo tendría. Entonces, yo creo que establecer un subsidio, porque no es una renta, es un subsidio que puede ser el equivalente a un salario mínimo nacional, sí, a la gente que se sabe que lo está precisando. Establecer una congelación de las tarifas a costo del Estado sobre ese fondo que tiene de reserva, o de esos préstamos internacionales. Realmente, hablaba de porcentajes. El Banco Central Europeo estableció una tasa del 40%, tenía un 40% de tasa de endeudamiento sobre el PBI para los países europeos. Acaba de disponer la elevación de ese porcentaje para que puedan comprometerse más los sistemas comerciales internos y de producción interna. Estados Unidos superó el 100% de su PBI siendo su propio emisor. Sí. Japón superó el 200% de su PBI en deuda externa. ¿Acaso lo van a calificar mal las calificadoras de riesgo? No, sería una inmoralidad en esta época. Pero por Dios, ya pagamos bastante, ¿no? Porque la calificadora de riesgo, como el Fondo Monetario, han tenido un cambio muy positivo, pero llevaron a la ruina a muchos países con sus informes muchas veces, ¿no? Se han generado dramas realmente, ¿no? Pero las calificadoras de riesgo son privadas, por lo tanto están haciendo su propio cálculo. Pero lo que está claro es que, voy a resumirlo en un solo concepto. Cuando todo esto pase, que si Dios quiere pasará, los países que puedan mostrar que han mantenido un equilibrio fiscal, no importa lo que haya pasado, y tengan que mostrar los muertos y los enfermos que han tenido, y la falta de asistencia social y el ranking internacional, van a quedar en la historia negra de los gobiernos del mundo. Por lo tanto, yo, la verdad, porque quiero que salgan las cosas bien, me parece que, no sé si estamos a tiempo, pero sería importante reducir el daño. Esa palabra que construimos con Naciones Unidas, a veces se trata de achicar el daño, achicar, no solucionarlo, reducirlo, que ese es el primer paso de la solución. Hay que reducir el daño, hay que reducir la movilidad. Hay expertos que nos están diciendo que este es el periodo más crítico, que es lo que pasó en Brasil y Chile, con gente que hay 1 millón de vacunados como hay aquí, y al mismo tiempo hay 2 millones que no tenemos nada, y el virus está circulando y puede mutar, puede hacerse resistente. Hoy tenemos 2 mutaciones grandes en el mundo, por lo que ayer me decían. La brasilera, tengo mis perros rezongando acá, la brasilera, son cimarrones, que conste. La brasilera, que ya sabemos lo que es la P1, pero la británica, la que ahora está ya entrando a Estados Unidos, que le llaman, que es más pegajosa, dicen ellos, se contagia terriblemente y agarra a la gente más joven. Entonces, ¿qué vamos a esperar? Porque esto va a llegar. Nos vamos a meter de vuelta en la BCG, digo, lo que está en el mundo circula en el mundo y el Uruguay está en el mundo. Entonces, yo creo que es buen momento para que se subsidie, haya préstamos blandos, que a las empresas se les apoye, a la gente se les apoye. En la zona de ustedes, que son esa trinchera que tenemos allí expuesta al mundo, que les ayuden a tener la fortaleza de poder resistir la situación con apoyo económico y, por supuesto, con el apoyo sanitario. Sin duda, son momentos para utilizar un criterio muy inteligente de aplicación, y yo diría más, si no se va a escuchar al grupo científico, si no se van a escuchar las voces que están preocupadas por todo esto, bueno, que se traiga de callado a alguien de algún país del exterior, donde vivieron el drama de tener que hacer fosas colectivas, y está hablando de Nueva York.
no estoy hablando de un país del sur de África. Entonces, por eso creo que son momentos para estar juntos, pero tampoco estar juntos no necesariamente significa estar en silencio, porque no hay nada peor que dejar creer que las cosas están bien. Aquí lo que importa es si uno habla de buena fe o de mala fe. Si uno habla buscando un espíritu constructivo o no. Yo lo que digo es que veo que todos los autos del mundo van en sentido común, el contrario, y nosotros estamos con poco sentido común yendo en dirección opuesta a donde va el mundo. Y alguien debe estar equivocado. Yo quiero escuchar menos hablar a la ministra de Economía, ¿no? Realmente no me preocupa. Creo que la economía hoy tiene que ser un instrumento para que el presidente con el equipo científico disponga las medidas sociales imprescindibles. No precisamos que nos cuenten cómo viene el déficit. Eso lo vamos a pagar después entre todos. Tampoco creo bueno que hayan impuestos en este momento. Perdón, tampoco creo bueno que se esté discutiendo impuestos en este momento, porque tengo una persona que me consulta por un tema jurídico y tiene una carnicería. Y me dice el hombre, que es una carnicería en una zona de Montevideo, dice, mire, con esto del impuesto a mí no me tocan, pero tocan a los clientes que a mí me compran la mejor carne. Claro, claro. No sé, voy a tener que pasar más gente a seguro de paro. ¿Me escuchás, Alberto? Sí, perfecto. Porque tengo que ir cerrando. Acá me dicen, preguntarle al doctor cómo le fue a Brasil con la renta básica que le dio la gente. No fue muy eficaz. Brasil es el segundo país con mayor mortandad del mundo. Y yo le decía, en realidad no era una renta, era una ayuda, más que nada, pero vale igual. 1.200 reales a personas con hijos, 600 sin hijos. Eso, pensar que la gente puede subsistir con eso, no me parece muy lógico. Es como si acá le diéramos 13.000 pesos a una persona. O sea, 1.200 reales son más o menos unos 10.000 pesos. De alguna manera, o sea. Eso no ayuda a nadie. Ahora, yo creo que Brasil no puede ser comparado con nada. No, pero mira, a lo que yo quería llegar. Yo hoy publiqué una nota en la mañana que le hice al contador Claudio Coronel, un analista brasileño, y él me decía de que las regiones tienen que tomar soluciones estructurales, todas las regiones, porque si no importa lo que haga uno, lo que haga lo otro, si no hay una estructura formada, es muy difícil que esto prospere, ¿verdad? Que esto se resuelva. Y él nos contaba, que en la nota está, que Brasil, por ejemplo, en su momento desechó la compra de 30 millones de dosis de vacuna. Son como nosotros, somos nosotros igual. No nos interesa. Ahora, por eso digo, yo creo que Brasil es muy difícil de manejar, porque compararla con qué, ¿cuál Brasil controlamos? Comparamos el río que explotó, San Pablo, ¿cuál zona tomamos, no? Además con un presidente negando la realidad. Que sí, además. ¿no? Peor todavía, ¿no? En un pueblo donde el índice de alfabetización es bastante bajo y donde hay zonas que son inescrutables, ¿no? Donde hay grupos humanos que están totalmente desconectados. A ver, yo lo que quiero decir es esto. Ninguna fórmula es mágica. Y si escuchamos lo que yo dije es reducir el daño. No estoy diciendo reparar y dejar a nuevo. Ya no se puede reparar y dejar a nuevo. Primero porque los muertos están. Los contagiados estuvieron y sufrieron lo que sufrieron. Y algunos han quedado con secuelas complejas. Entonces, eso ya no tiene reparación. Por lo menos no tiene reparación ahora. Quizás mañana aparezcan juicios contra el Estado, muy seguramente. Pero a lo que voy es de que lo que estamos proponiendo, y en el mundo se propone, son medidas para reducir el daño, no para solucionar el problema. Entonces, vamos a tener 1000 ejemplos que en ninguna parte del mundo los subsidios o lo que se pagó a la gente solucionó el problema. No, lo redujo. Evitó que mucha gente saliera a buscar el dinero de comida todos los días, o se subiera un camión y saliera a manejar infectado porque no podía quedarse en su casa. Claro. Y no es norma porque no hay ninguna norma que lo haga punible, digo. Entonces, es muy difícil todo esto. Y vuelvo a insistir, ninguna fórmula es una solución. Es una reducción del daño. Lo que nosotros le pedimos al gobierno es que adopte las medidas que en el mundo y que aquí los científicos piden para reducir el daño. Que por favor no se nos venga otra ola de esto, incluso con algunas mutaciones complejas, y nos agarre con la población en un millón que estén vacunados y el resto no, y que busquemos soluciones porque realmente
hemos pagado la culpa de confiar, ¿no? Porque obviamente nadie hizo esto porque por gusto, pero bueno, la mala praxis existe y está lejos de la intencionalidad. Quiero insistir en el concepto de reducir el daño, de buscar soluciones y sobre todo de no estigmatizar, y el drama de que hoy ya tengamos pacientes en una unidad coronaria 10 horas esperando, o que llamen, como dijo el otro día el especialista en el noticiero central de un canal de Montevideo, Canal 12, diciendo que cuando llamaban a los centros de asistencia le decían no, con ese nivel de problema que se queda en la casa y le ponemos oxígeno a la casa. Un solo cálculo. Si todos los días tenemos un número de muertos en el CTI y el número de muertos es total, es porque hay gente que muere que no estaba en el CTI. Creo que son números fáciles de poderse dar cuenta del tamaño del drama. Alberto, gran abrazo y excelente semana. Igualmente, y gracias por este retorno que me deja muy, pero muy feliz a mí y sé que a muchísima gente. Y un abrazo para Marcelo. Gracias, un saludo, Alberto, y gracias por estar como siempre allí. Y un placer poder conversar con el doctor Alberto Escavarel. Nos vamos a la pausa y venimos ya para el final de esta mañana que se nos fue volando rapidísimo. Ahora ya venimos.